Buenas tardes, profesor. Junto con mi compañero Nicolás Urrea y quien le habla, Sebastián Cisternas, estaremos presentando la implementación del taller sumativo 2.10, el método de Newton, donde se nos pide implementar un algoritmo para funciones univariantes, o en nuestro caso bivariantes, utilizando el lenguaje de nuestra preferencia, en nuestro caso Python, y las librerías matemáticas pertinentes para el cálculo de derivadas numéricas o explícitas. ¿Y cuál es el problema más importante del algoritmo dentro de un problema con múltiples variables para Newton? A continuación pasaré con el código en Python, donde empezamos con lo de siempre, importar NumPy y SymPy y definir las variables simbólicas por las cuales derivaremos, que son x1 y x2, y la función simbólica, que es la de Himmel, que ya hemos utilizado anteriormente en los otros problemas, ya que nos aprovecharemos de que esta tiene múltiples mínimos locales que podremos utilizar para el desarrollo del algoritmo y ver si converge a distintos resultados, siendo que la posicionamos en distintos puntos. Bien, continuando con la función de aquí, tenemos que convertimos la derivada simbólica a una expresión numérica para su uso más adelante a través de la función de simpy.lambify, y comenzamos con la función de calcular el gradiente, donde esta función calcula el gradiente de la función f de x, donde se utiliza la función diff de simpy para calcular las derivadas parciales con respecto a x1 y a x2. Luego se convierte las derivadas numéricas utilizando lambidify, y finalmente se devuelve una lista de las funciones numéricas que representan el gradiente f de x, al gradiente de f de x. Continuando con el cálculo hessiano, el proceso es similar a la función de calcular gradiente, ya que igualmente se armará una matriz de segundas derivadas parciales. Se utilizará diff, simpy.diff, para hacer la diferenciación simbólica de estas expresiones, y luego se utilizará simpy.lambdify para la evaluación numérica de estos mismos. Eh, Se devuelve una función que va con respecto a un vector x que devuelve el hessiano evaluado en este punto en específico. Pasando con la función de la calcular norma, tenemos que esta función calculará el cuadrado de la norma, es decir, utilizará la función de numpy.linealg.norm y tomará como argumento el gradiente para la evaluación de la misma. Continuando con la explicación, está la implementación del algoritmo por parte de mi compañero Nicolás Urrea. Bueno, para la implementación de la función de Newton, primero repasaremos sobre los parámetros del mismo, que en este caso f será la función que queramos minimizar, el gradfunc es la función que calcula el gradiente de f, sfunc, que es la función que calcula el hessiano de f, x0 siendo el punto inicial donde comenzaremos a buscar el mínimo de la función, t siendo el parámetro de escala que se utiliza en la actualización de Newton. En cada paso movemos desde el punto actual en la dirección del gradiente negativo y la cantidad que nos movemos es proporcional a t. Luego tenemos a epsilon, que este es un número muy pequeño que utilizamos para determinar cuándo debemos detener la búsqueda. Si la norma del gradiente es menor que epsilon, entonces asumimos que hemos encontrado un mínimo y detenemos la búsqueda. Ahora, en cada paso se calcula el gradiente y el hessiano de f en el punto actual, y luego actualiza el punto actual moviéndose en la dirección del gradiente negativo. La cantidad que se mueve es determinada por t y por la inversa del hessiano. Este proceso se repite hasta que la norma del gradiente sea menor que epsilon. Bueno, después de esto, importamos la biblioteca de Matplotlib para visualizar los datos. Creamos la función lambda, que permite evaluar la función objetivo con valores numéricos. Luego, se crea una malla de puntos x e y en un rango de -6 a 6 con 400 puntos en cada dimensión. Bueno, esta malla se utiliza más que nada para evaluar la función objetivo y almacenar los resultados en Z.
Ahora, finalmente, se crea una gráfica 3D en la función objetivo y la superficie de la función se representa con un mapa de colores JET. Y también se imprime, bueno, se grafica la trayectoria del algoritmo que utilizamos con el método de Newton. Se superpone a esta superficie color rojo y cada punto de la trayectoria marcado es con un círculo. Entonces ahora, si pasamos a la demostración del código, podemos ver la trayectoria que realizó el algoritmo para converger a un mínimo, que en este caso fue lograda tras 70 iteraciones o 70 pasos. Y podemos ver que el mínimo encontrado fue en el -2,8 y 3,13. Y ahí aparece el valor de la función, que eso es lo que vale en la función objetivo el punto especificado. Al estar en el orden de elevado a -23, o sea, de exponente -23, consideraríamos que es un valor, si no cero, la máquina ya lo consideraría cero. Eh, Como anotaciones a esto, mencionar que si nosotros nos movemos, por ejemplo, a un punto muy lejano, no sé, 30, de la misma función, igualmente deberíamos ser capaces de encontrar, gracias al algoritmo, un punto dentro de esta cosa. Entonces, tras 120 iteraciones, encontramos que llegamos a 3,5 y menos 1,8, que corresponde a otro mínimo local de la función de Himmelberg. Tenemos que esta vez se tardó 126 iteraciones, pero vemos cómo desciende en sí el algoritmo de Newton. Retomándolo anteriormente, debemos contestar cuál es el problema más importante del algoritmo para el método de Newton con múltiples variables. Y esto vendría a ser que el método de Newton con múltiples variables vemos que, a diferencia de los otros, ha demorado muchas más iteraciones. ¿Esto por qué? Porque el método de Newton depende siempre de almacenar y calcular la matriz hessiana, y esto puede ser computacionalmente bastante costoso y complicado para funciones con muchas variables. Además que la matriz hessiana siempre debe ser invertible para cada una de las iteraciones de este algoritmo, por lo que no siempre es garantizado de que continúe, y esto puede llevar a problemas de estabilidad numérica, ya que a la necesidad de usar variantes del método de Newton, ya que el algoritmo parará en caso contrario. Bueno, las alternativas que tenemos del método de Newton serían el método de quasi-Newton o el método de Newton modificado, ya que estos aproximan la matriz hessiana en lugar de calcularla específicamente.